seguimos. Las dos últimas medidas que llevó a cabo Primo de Rivera, pues nacionalizó la industria española y creó monopolios estatales. Bien. Bueno, la cuestión es que muchos sectores de la sociedad empezaron a distanciarse, digamos, de él, a tomar distancia. Y bueno, pues él, ¿qué hizo? Pues se fue. Dimitió en enero de 1930. Presentó su dimisión ante el rey, Alfonso XIII. ¿Y qué hizo Alfonso XIII? Nombró al militar y político español Dámaso Berenguer como presidente del gobierno para que restableciera la normalidad constitucional, entre comillas, tras la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, al final, ¿qué es lo que hizo Dámaso Berenguer? Pues estableció una dictadura blanda, que no duró, pues, debido a agitaciones obreras, ¿no? El término dicta blanda fue utilizado por la prensa para referirse a la indefinición del gobierno de Berenguer, que ni continuó con la dictadura anterior ni restableció plenamente la Constitución de 1876. Fue una cosa que no se sabía muy bien lo que era, ¿no? De ahí su nombre de dicta blanda. No era ni dictadura ni tampoco una democracia, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, la única solución, según la derecha reaccionaria, para enderezar el país era imponer una dictadura militar. Las disputas seguían entre jornaleros, señoritos, el odio crecía. ¿Por qué? Porque los trabajadores, los obreros, los trabajadores sufrían, pasaban hambre, ¿no? Y eran tratados, pues, las condiciones laborales no eran las más buenas. Y bueno, pues los señoritos, los terratenientes, pues no se tomaban bien, ¿no? Que los jornaleros, los braceros, se quejaran, ¿no? Y los trataban mal, peor que animales, debido a esa insumisión, ¿no? que presentaban. Bien, el 12 de abril de 1931 tuvieron lugar unas elecciones municipales en las que los republicanos y socialistas obtuvieron la victoria en la mayoría de las ciudades y determinaron el advenimiento de la Segunda República. Entramos ya en la Segunda República, que se proclamó el 14 de abril de 1931 y provocó el destierro de Alfonso XIII. Bueno, pues, ¿cómo era vista esta Segunda República? Desde el punto de vista de los sectores más humildes de la sociedad, era vista como motivo de esperanza, ¿no? De salir de esa situación tan mísera, ¿no? Tan miserable que vivían, como un adelanto político. Sin embargo, para las clases más pudientes o adineradas, era visto como sinónimo de amenaza de su estatus, ¿no? De su posición en la sociedad. Bueno, pues durante este periodo se creó un gobierno provisional en abril, que duró hasta diciembre de 1931, presidido por el político y jurista español Niceto Alcalá Zamora
que incluía a conservadores, centristas, republicanos, pequeños burgueses de derecha y de izquierda, socialistas, nacionales catalanes y gallegos. Finalmente, pues Alcalá Zamora ostentó el cargo de presidente de la República Española entre 1931 y 1936. Pues el objetivo común que tenían todos estos grupos políticos, ¿no?, incluido Alcalá Zamora, pues era expulsar al monarca, ¿no?, a Alfonso XIII. Y el problema de este gobierno, presidido por Alcalá Zamora, fue que todos estos grupos políticos tenían ideas muy distintas, ¿no?, los unos de los otros. Entonces, digamos como que Alcalá Zamora estaba en medio, tenía un poco que negociar, ¿no?, para que todo el mundo estuviera contento. Digamos que él le garantizó a la derecha que la República, pues, se mantendría a raya, ¿no? No se pasaría de la raya. No iría en contra de sus intereses, digamos. Entonces, pues a los conservadores, que les interesaba, pues mantener su estatus en la sociedad, por lo menos no perderlo, ¿no? Si no mejorarlo, por lo menos no perderlo. Mientras que los progresistas, pues lo que querían era modernizar el país y despojarlo de los vestigios del pasado, ¿no?, casi feudal, digamos, del latifundio. Y claro, pues estaban dispuestos a también aceptar los cambios que propusiesen las autonomías, en este caso catalanas y vascas, ¿no? Y también querían reformar el ejército español. Pues un hecho importante que encontramos en este periodo fue la aprobación de la Constitución de 1931. ¿Y por qué fue importante esta Constitución de 1931? Porque otorgaba el derecho de voto a las mujeres. Por primera vez, las mujeres consiguieron poder tener el mismo derecho que los hombres y poder ir a las urnas y votar, ¿no? La igualdad de género en ese sentido, en el sentido político. Se les escuchó. Y vamos a seguir ahora con el primer periodo de la Segunda República, de los 3 que hay, que es el bienio social hazañista, como su nombre indica, presidido por Manuel Azaña, ministro de la Guerra, que encabezaba los republicanos de izquierda. Estaba encabezado por este hombre que tenéis aquí, Manuel Azaña, y por socialistas. Pues como hemos dicho antes, ¿cuál era el objetivo de estos grupos socialistas? Pues el objetivo era modernizar España, crear una nueva España y despojarla de esos vestigios del pasado que solo era un lastre, ¿no? Que solo entorpecían y no ayudaban al progreso, ¿no? Bien, pues este gobierno, ¿qué medidas adoptó? ¿Qué medidas llevó a cabo? Pues, en primer lugar, satisfacer a las autonomías regionales. Por ejemplo, en Cataluña pues se creó la Generalitat de Cataluña. ¿Y la Generalitat qué es? Pues el conjunto de las Cortes, del Poder Ejecutivo y de la Policía, es decir, la parte reservada al orden público. Y también, como diremos más adelante, pues se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1932. Eso fue importante. Fue, de hecho, el único balance positivo, digamos, de este bienio. El único resultado positivo. En segundo lugar, pues quitaron
quitaron el poder a la Iglesia, le quitaron el poder a la Iglesia proclamando el Estado laico, restaron poder a la Iglesia. ¿Cómo? Pues legalizando el divorcio, limitando el derecho de la Iglesia a la propiedad, suprimiendo las subvenciones estatales al clero y disolviendo las congregaciones. En tercer lugar, también, el objetivo era también reformar el ejército. Él era, Azaña era ministro de guerra y pues lanzó una reforma para, nunca mejor dicho, reformar el ejército. Y bueno, que lo que quería, lo que apuntaba, cuyo objetivo era disminuir los ascensos, cerrar academias militares, En cuarto lugar, distribuir la riqueza equitativamente, que unos no tuvieran más que otros, igualdad, digamos, en términos económicos. Repartir los latifundios. Los latifundios hemos dicho que eran haciendas agrícolas o fincas de gran extensión, explotadas con fines agrícolas y pertenecientes a un solo propietario. Como sabemos hasta entonces, pertenecían a un grupo de personas que eran los señoritos, ¿no? Los que tenían dinero, los que tenían los latifundios, esas extensiones. Entonces lo que hizo fue este hombre lanzar una reforma agraria para acabar con eso, que ahora veremos. Y por último, mejorar las condiciones laborales de los obreros y los braceros o jornaleros. Vale. Pues para llevar a cabo estos dos últimos puntos, Largo Caballero, que era el ministro socialista de Trabajo en aquel momento, pues impuso la obligación de contratar prioritariamente a aquellos trabajadores locales de los municipios y no a extranjeros, ¿no? Forasteros. De esta forma se ponía fin a la práctica que llevaban a cabo los terratenientes, de esta forma, pues ellos solían contratar a personal extranjero y les pagaban muy poco. Y así, de esta forma, con esta medida, pues no podían hacer eso, ¿no? No podían pagarles lo que ellos quisieran, en este caso sueldos míseros, sino regularizar el salario, ¿no? Y que fuera solo contratar a personas del lugar, no extranjeros, y que les pagasen poco. Se acabó eso. Después las jornadas de 8 horas, pues se establecieron las jornadas de 8 horas, ya que, hasta entonces se trabajaba a destajo, sin descanso, no había límite de horas y pues ahora esas horas se pagan, si echas más horas se pagan y no se echan más horas sin que te paguen, horas extra, ¿no? Gratis, no. De acuerdo. Y si no tenían suficiente mano de obra, tenían que contratar a más personal. La cuestión era no explotar a los trabajadores y pagarles una miseria. Por último, regular los salarios. Lo que hemos dicho, pues, antes el latifundista era el que decidía cuánto le pagaba al trabajador, normalmente era una miseria. Ahora no, ahora pues se estipula el sueldo o el salario que tiene que recibir una persona por su jornada de trabajo, que es de 8 horas. Esta ley de reforma agraria, sin embargo, como veremos, fue saboteada totalmente por